denominan las proyecciones. Digamos que la proyección del cateto A en la hipotenusa sea de medida M. La hipotenusa de medida C. Becerra. 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 ¿Qué pasa con ese muchacho Becerra? ¿Ya? ¿Ya revisaste ya tu resumen? ¿Qué se cumple con A, M y C? Becerra. Becerra creo que ya se fue del salón. A ver, de la Roca, Pérez, vamos. Cualquiera en el chat que se cumple con A, M y C. Cualquiera, ese chat debe estar reventando ahorita. Ya lo dijo Olaya. A ver. Ya, ¿y qué dice el teorema del cateto de la Roca? ¿Qué dice? ¿Puedes usar el micro? ¿Qué dice el teorema del cateto? A al cuadrado es igual a M por C. Ya, un cateto elevado al cuadrado es el producto de su proyección en la hipotenusa con la misma hipotenusa, ¿cierto? Ya, ok, Machaca, muy bien. ¿Por qué no puedo compartir pantalla? Mi Cirelda. Así también, este otro cateto elevado al cuadrado será el producto de su proyección en la hipotenusa. Digamos que esa proyección sea de medida n. Entonces también se cumple que el cuadrado de B será n por c. Luego se cumple el teorema de Pitágoras. Suma de cuadrados de los catetos da el cuadrado de la hipotenusa. Esa altura, digamos que sea h. Entonces se cumple que el cuadrado de h es m por n. El cuadrado de la altura es el producto de las proyecciones. Y lo último es que el producto de catetos es igual que el producto de la hipotenusa con la altura. ¿Ya? Esas propiedades se demuestran con la semejanza. Recuerden que al trazar esa altura, se determina un par de ángulos que son congruentes. Este ángulo, digamos que sea, por ejemplo, de medida teta. Si completamos ángulos, acá es teta, acá recto, acá sería el complemento 90 grados menos teta. Acá recto, ahí sería entonces teta. Este ángulo es teta. Y entonces, ahí tenemos un par de triángulos que son semejantes. Ahora, si no quieren hablar de semejanza, normalmente podrían usar una razón trigonométrica. Por ejemplo, si observan este triángulo que se ha determinado al trazar esa altura. A ver, va a responder la pregunta. Huarcaya Pastrana. Vamos, Huarcaya. ¿Cómo vas con la trigonometría? A ver, para el ángulo teta, ¿qué razón trigonométrica se puede calcular con la altura h y la proyección m? Para ese ángulo teta, ¿qué razón trigonométrica se puede calcular con la altura h y la proyección m? Puedes usar el micro. ¿Por qué no usan el micro? Usan el micro. Cualquiera puede responder en el chat. Ese chat está inactivo. ¿Qué pasa? Ese chat no está por gusto el chat ahí. Mejor lo digo a mí que lo anule. Ya, teorema, no, eso no. Infanzón, ok, ya. Estoy esperando respuestas. Ese chat está inactivo. Creo que están en otros asuntos.
¿Qué pasa? A ver, Becerra, no me respondiste a la primera pregunta. Deja de jugar. Dile a tu compañero que ya se acabó el juego. Ya, a ver, nuevamente. Con esta altura H, con esa altura H, con esa altura H, y con la proyección M, en este triángulo, rectángulo, ¿qué razón trigonométrica puedes calcular para el ángulo teta? ¿Están llevando trigonometría, digo? De repente no están llevando. Olaya, ¿estás llevando trigonometría? Sí, profesor. Ah. A ver, Valenzuela. Valenzuela, Sandoval. A ver, aquí en este salón me parece que no están en la clase, ¿ah? Ya me di cuenta ya. Creo que están jugando en línea, no sé. No sé, algo está pasando que no me están contestando. ¿Ya? Deje de jugar y póngase a hacer lo que tenga que hacer. Mendoza, Ivana. Mendoza. Ya. Bueno, tal parece ser que no están en la clase, ¿ah? Ya me di cuenta, ya no, están en otros asuntos de ustedes. Bueno, haré entonces la clase, ya que nadie quiere participar. Ahora hacemos las relaciones métricas en la circunferencia. Solamente 3 teoremas nada más. Ya. Teorema de las cuerdas, teorema de las secantes y el teorema de la tangente. 1, teorema de las cuerdas. Graficamos una circunferencia, por ejemplo, esta. Y hay que trazar cuerdas. Trazamos, por ejemplo, esta cuerda y luego esta otra. La última que sea de color amarillo. Esas cuerdas se cortan, se intersecan interiormente en este punto. ¿Ya? Esas cuerdas deben de intersecarse interiormente, por ejemplo, en este punto. Dentro de la circunferencia debe de estar el punto de intersección. No debe de estar ni en la circunferencia ni por fuera. Debe de estar la intersección dentro de la circunferencia. Si no, no se puede usar el teorema de las cuerdas. En esta cuerda de amarillo se determina un par de segmentos. Uno de medida A y el otro que sea de medida B. Y en la de blanco se determina otro par de segmentos. Uno de medida M y el otro con medida N. ¿Qué dice el teorema de las cuerdas? Dice así, el par de segmentos determinados en una de las cuerdas dan de producto lo mismo que el otro par de segmentos determinados en la otra cuerda. A por B, aquel producto del par de segmentos determinados en esa cuerda de amarillo, debe de ser igual al producto M por N. A por B igual M por N. Se cumple que el producto del par de segmentos determinados en una de las cuerdas debe de ser igual que el producto del par de segmentos determinados en la otra. ¿Cómo se demuestra esto? Esto se demuestra con la semejanza. Solamente que aquí no se observa los triángulos que son semejantes. Pero si ustedes trazan esta circunferencia, luego trazan esta cuerda y trazan otra,
En la de blanco, el par de segmentos de medidas A y B. Y en la otra cuerda, el par de segmentos de medidas M y N. Demuéstrese el teorema de las cuerdas. Hay que demostrar de que A por B es igual a M por N. Para demostrar de que A por B es igual a M por N, una idea sería, por ejemplo, demostrar que A es a M como N es a B. Hay que demostrar que A es a M como N es a B. Si demostramos esto, entonces estamos demostrando de que A por B es igual a M por N. ¿Cómo demostrar una proporción en geometría? Por ejemplo, puede ser con la semejanza de triángulos. Entonces, recuerden que para que dos triángulos sean semejantes, suficiente con que dos ángulos de uno de los triángulos sean respectivamente congruentes con dos del otro. Entonces, para lograr eso, trazamos esta cuerda. Y al trazar esa cuerda se determina un par de ángulos. Digamos que, por ejemplo, este ángulo sea de medida alfa. Y en el otro extremo, el otro ángulo de medida teta. Este de acá. Aquí es alfa. Y el otro ángulo de medida teta. Entonces, al trazar esa cuerda, se determina este triángulo. Necesito su semejante. Su semejante se logra trazando esta cuerda. Eso es trazo auxiliar con líneas punteadas. Si acá es alfa, este arco sería el doble de alfa. 2 alfa entre 2 sería alfa. Acá sería también alfa. Marcamos este ángulo. Y ese ángulo también sería de medida alfa. Así también, este ángulo sería de medida teta. Acá el ángulo es teta, el arco sería el doble y la mitad sería teta, por ahí. Ya logré el objetivo, o sea, formar un triángulo que es semejante con este de aquí. Entonces, como los triángulos son semejantes, porque tienen dos ángulos respectivamente congruentes, hay que plantear la proporción. En este triángulo, a alfa se opone ese lado que mide M, mientras que en el semejante, a alfa se opone ese lado que mide B. A ver, creo que mejor empiezo de esta manera. En este triángulo, al ángulo teta se opone ese lado que mide A. En el primer miembro y en el numerador A. En el segundo miembro, diríamos lo siguiente. En el segundo miembro y en el numerador, al ángulo teta se opone este lado que mide N. Ahora en el primer miembro, en el denominador, a este ángulo alfa se opone M. Y en el segundo miembro y en el denominador, al ángulo alfa se opone B. Ya logré demostrar de que A es a M como N es a B. De donde que A por B es igual a M por N. Quedando demostrado el teorema de las cuerdas. A ver, vamos a ver. Fernández Gómez. Fernández Gómez. Cuando los llame, por favor, contesten. Presente, profesor, aunque sea en el chat. Si no me contestan, yo lo primero que voy a pensar es de que están en línea, jugando sabe Dios con quién. ¿No me está contestando esa niña? Sí, profesor, aquí está. Ah, ya. Ya. A ver,
Vamos a graficar una circunferencia tal como esta. Y en esa circunferencia una cuerda. Y luego otra. Así. De tal manera que se intersequen interiormente. Si no se intersecan en el interior, entonces no se puede usar el teorema de las cuerdas. En esta circunferencia, digo, en esa cuerda que está de amarillo, un par de segmentos. Este de aquí de medida 4 y el otro de medida 6. Y en la otra circunferencia, en esa otra recta, este segmento que sea de medida X y el otro X más 5. Así. Esa cuerda de blanco tiene los extremos A y B. La de blanco de extremos A y B. Se pide calcular cuánto mide AB. Del gráfico mostrado, de acuerdo con el gráfico, solamente se pide calcular AB, la distancia de A hasta B. Calcule la medida del segmento AB. Espero respuestas en el chat. Este chat debe estar así reventando. Pero veo que no. Eso me da que pensar. Tal parece ser que se han dado al abandono ustedes, por lo visto. O quieren darse al abandono. ¿Mm? Espero respuestas. ¿Sabía de poner el procedimiento? Guerrero Torres. A ver. La ecuación planteada está bien, pero tu respuesta está mal. Corrige. Pirca. El planteo de ecuación, no te olvides de usar el paréntesis, ¿ya? Ahí falta un paréntesis. Está bien. Son solamente 2 los que me han contestado el ejercicio. De los 30 y tantos, solamente 2. A ver, Zulka. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué has puesto? Pero Zulka, así no es lo que dice el teorema de las cuerdas. No sé qué has hecho ahí. Valenzuela. Está bien. Ya, Zulka, no sé qué has hecho ahí, ¿eh? ¿Por qué has puesto x más 5 sobre x igual 6 sobre 4? Pero así no dice el teorema. El teorema dice que el producto de segmentos en una de las cuerdas es igual al producto de segmentos en la otra. ¿Ya? ¿Qué, Zulka? Bueno, entonces se cumple que x por x más 5 es igual a 4 por 6. Plantean la ecuación, la resuelven. X saldría 3.
Y una vez que tenga calculado X, que es 3, acá sería 3 y acá 8. 8 con 3 suman 11. ¿Ya? Alguien dijo por ahí, profe, X vale 3. Claro, planteó bien la ecuación, la resolvió bien, pero al momento de calcular dijo que la distancia AB es 8 por 3. No, la distancia es la suma de estos dos, no es el producto. ¿Ya? Ok, lo que sigue sería el teorema de las secantes. 1, teorema de las cuerdas. 2, teorema de las secantes. Génesis, no te olvides de colocar el paréntesis, ¿ya? Porque si tú lo planteas de esa manera, x por x más 5 igual 24, o sea, si alguien lee lo que tú has escrito, luego diría que x al cuadrado más 5 igual 24, x al cuadrado igual 19, y x ya no sería 3, sino raíz de 19, ¿ya? Hay que colocar el paréntesis, ¿ya? No colocas el paréntesis, a pesar de que está bien resuelto, pero estaría mal planteada la ecuación, ¿ya? Teorema de las secantes. Graficamos esta circunferencia. Luego, por un punto que está en el exterior, trazamos secantes. Segmentos de secante, mejor dicho. Por este punto, trazamos este segmento. Digamos que el punto sea P, ese punto que está en el exterior a la circunferencia de nombre P. Ese segmento de secante interseca a la circunferencia en este punto y en ese otro. Este punto que sea A y este que sea B. Estamos hablando de la secante PAB. Secante PAB. Por ese punto C se ha trazado la secante PAB. Esa secante interseca a la circunferencia en los puntos A y B. Y por el mismo punto trazamos otro segmento de secante, de color verde. Ese segmento de secante interseca a la circunferencia en otros dos puntos. Este que sea de nombre C y el otro que sea de nombre D. Entonces lo que se cumple es el teorema de las secantes. ¿Qué dice el teorema? Un segmento de secante multiplicado con su parte exterior es igual a otro segmento de secante multiplicado con su parte exterior. Entonces, este segmento de secante sería PB. Su parte exterior, lo que queda fuera de la circunferencia sería PA. El producto PB con PA debe de ser igual al producto PD con PC. Eso es lo que se cumple cuando tengamos dos segmentos de secante. Se cumple el teorema de las secantes. Entonces, este segmento de secante que va desde el punto P, pasando por A y llegando al punto B que está en la circunferencia, por su parte exterior, que en este caso sería PA, será igual a el producto de otro segmento de secante, en este caso PD, por su parte exterior, que en este caso sería de P hasta C. ¿Ya? A ver. A ver. Pérez Poma, Johnny Dylan. Vamos.
Pérez Poma. Pérez Poma. Pérez Poma. Pérez Poma. Eso de que tu micro está mal, nadie te lo va a creer. ¿Eh? Nadie te lo va a creer eso. ¿Ya? No te lo creo. Ya. Mejor dime que estás haciendo otra cosa. A ver, Medina Raez. No vengan con el cuento Sí, de que mi profe. micro está mal, ¿ah? No me vengan con ese cuento, ¿ah? Ya. Medina Raez, a ver. ¿Qué de común observas acá en esta propiedad, en esta fórmula? ¿Qué de común estás observando ahí? Un punto P. A ver, ¿qué de común observas en la ecuación, en la fórmula, en la propiedad? El punto. Punto P. Ah, ¿no es cierto? Noten ustedes que en la fórmula, en la ecuación esa, de común aparece el punto P. O sea, ese punto que está en el exterior aparece tanto en el primero como en el segundo miembro. O sea, mejor dicho, esos segmentos que participan en la fórmula tienen el extremo común el punto P. No se olvide de eso, ¿ya? Si quieren ustedes usar el teorema de las secantes, esos segmentos que son en cantidad de 4 tienen el extremo común el punto P. Sería de esta manera. Este segmento multiplicado con su parte exterior debe de ser igual al producto de este segmento multiplicado con su parte exterior. ¿Ya? Para la aplicación del teorema de las secantes hay que tener en consideración eso que estamos diciendo, de que esos segmentos tienen el extremo común, el punto P. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este segmento que sea de medida 3, este otro que sea de medida 5, este que sea de medida 4, y se pide calcular cuánto es X? No faltará de aquel que por no estar atento diga que 3 por 5 es igual a 4 por X, y ahí sí que la fregó. Estaría mal, ¿cierto? Entonces sería este segmento, el producto de ese par de segmentos, ¿no? El grande, el mayor, sería la suma 5 más 3, o sea 8, por la parte exterior daría 24. Que debe de ser igual a este otro segmento, que sería la suma 4 más X, en el paréntesis. Veo que no usan paréntesis. Veo que algunos al presentar su resolución no ponen el paréntesis, y eso está mal, ¿ya? Hay que acostumbrarse a usar el paréntesis. Ok, entonces sería 4 más X y por 4. Esto sería el planteo de ecuación. Si ustedes resuelven correctamente, tratando de no equivocarse, se van a dar cuenta que X sería 2. ¿Ya? Trate de no equivocarse cuando resuelva una ecuación. Ok, lo último sería el teorema de la tangente. Ok, Aranda, teorema de la tangente. De la tangente y una secante. Graficamos una circunferencia tal como esta. Luego, por un punto, trazamos una tangente y una secante. Por ejemplo, por este punto de nombre P, se traza un segmento de tangente y un segmento de secante. Por este punto P se puede trazar dos tangentes. GeoGebra, trázame por este punto P
dos tangentes. Ahí está. Las tangentes son rectas, que solamente tienen un punto en común con la circunferencia. Yo necesito para este teorema solamente el segmento de tangente. Entonces, este segmento que tiene por extremos el punto P y ese punto en común con la circunferencia sería aquel segmento de tangente. Este punto de tangencia de nombre A. Este segmento de tangente PA es igual con el otro segmento de tangente. Solamente nos interesa el segmento de tangente, más no las tangentes. Entonces las oculto. Y luego por este punto P trazamos un segmento de secante, que sea de color verde. Ese segmento de secante interseca a la circunferencia en ese punto y en ese otro. Este primer punto que sea de nombre B y el otro con nombre C. Entonces lo que se cumple es el teorema de la tangente y una secante, o simplemente el teorema de la tangente. ¿Qué dice el teorema? Un segmento de tangente elevado al cuadrado es el producto de un segmento de secante con su parte exterior. Entonces, un segmento de tangente sería PA. Pero aquí hay que colocar que A es punto de tangencia. Vamos a ponerlo condicionalmente. Si A es punto de tangencia, siendo A punto de tangencia, luego lo que se cumple es el teorema de la tangente. Este segmento de tangente PA elevado al cuadrado debe de ser igual al producto de un segmento de secante con su parte exterior. PA cuadrado sería entonces igual que el segmento de secante que va desde el punto P hasta el punto C, por su parte exterior que sería del punto P hasta el punto B. Chao, Pez Prado. Sí, profesor. A ver. ¿Qué de común observas en la fórmula? ¿Qué letra se está repitiendo? La letra P. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que esos segmentos en cantidad de 3, uno PA, el otro PC y el otro PB, tienen el extremo común el punto P, que está justamente en el exterior a la circunferencia. Miren, este punto P está en el exterior y los otros están en la misma circunferencia. Aquí en este caso, ese punto P está en el exterior y los otros A, B, C y D están en la misma circunferencia. Y ese punto P es el extremo común para esos cuatro segmentos que participan en esa fórmula. En cambio acá, ese extremo común, que en este caso es el punto B, es el punto P, también está en el exterior. Y los otros puntos A, B y C están en la misma circunferencia. No olvidarse, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si en su examen les digo que este segmento mide 6, este segmento mide X y este de acá mide 8X? No faltará de aquel que diga esto, que diga que 6 al cuadrado es igual a X por 8X. ¿Estará bien esto, digo?
¿Será correcto esto? No. Entonces corrige. Este está mal, ¿cierto? No es así. Ya, entonces ahora dime lo correcto. A ver, cualquiera que me dicte. Vamos. Cualquiera que me dicte. 8x. Ya. 8x. Paréntesis, primero abre paréntesis. Ya. Más x. Cierra paréntesis. X. Muy bien. Así es, ¿cierto? 6 al cuadrado sería 36. Y en el segundo miembro tendríamos 8x más x, 9x. Y por x. X por x sería el cuadrado de x. De donde que, resolviendo, x sería 2. 2 al cuadrado es 4 por 9, 36. Ya, entonces, observen, ¿ah? En las últimas dos fórmulas, en los últimos dos teoremas, esos segmentos tienen el extremo común, el punto P que está en el exterior. Si no hay alguna pregunta, con esto ya daríamos por finalizado la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Aranda. Eso está bien. Ok, muy bien, Pirca. Ok, Zulka. Muy bien, entonces haremos los ejercicios. El libro. ¿Dónde está el libro? Aquí está. A ver, las actividades. Esto no se puede copiar. En una circunferencia se trazan las cuerdas A, B y C, D. Solucionario de la actividad. Entonces aplicamos esa circunferencia tal como esta. Y en esa circunferencia, dos cuerdas. Una primera es AB y la otra CD. Pasamos entonces esta cuerda y luego otra. La primera es con extremos AB. Y la otra de extremos C y D. Esas se van a intersecar interiormente en el punto P. Bueno, hay que suponer que se intersecan interiormente. ¿Ya? Pongamos que se intersequen interiormente. Aunque no nos están diciendo eso, pero hay que suponer así. Esta que sea de color blanco. ¿Ya? ¿Qué más? Luego, calcule esa diferencia. AP por PB menos CP por DP. Me piden calcular esa diferencia de productos. AP por PB menos, en la otra cuerda, el producto sería CP por DP. Eso es lo que nos piden calcular en ese ejercicio. Pero por el teorema de las cuerdas, sabe que AP por PB es lo mismo que CP por DP.
Pero por el teorema de las cuerdas se sabe que hay una igualdad de productos. AP por PB debe de ser igual que CP por DP. De donde que esa diferencia pedida sería 0. Por lo tanto, luego X igual 0. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2. ¿Qué nos dicen? En una circunferencia y desde el punto exterior P se trazan las secantes PAB y PQR. Ya. Entonces graficamos esa circunferencia tal como está. Y luego trazamos dos segmentos de secante. Uno es este y el otro este de aquí. El primer segmento de secante es PAB. Exteriormente, el punto P. Y en la circunferencia A y B. Ahí está el punto A y por acá el punto B. Y otro segmento de secante PQR. Los puntos Q y R en la misma circunferencia. Y entonces lo que se pide que calculemos es una diferencia. PB por PA menos PR por PQ. Una diferencia de productos. PB por PA restado de otro producto, que sería PR por PQ. Esto es lo que se está pidiendo. Pero se sabe que por el teorema de las secantes, lo que se cumple es que PB por PA es igual a PR por PQ. Se cumple una igualdad de productos por el teorema de las secantes. PB por PA debe de ser lo mismo que el producto PR con PQ. Es decir que esa diferencia sería 0. Luego X igual 0. Y en el siguiente ejercicio me parece que es algo parecido. En dos circunferencias secantes ortogonales, ¿en qué relación se encuentran sus radios y la distancia entre sus centros? A ver, voy a leer nuevamente. En dos circunferencias secantes y ortogonales, ¿en qué relación se encuentran sus radios y la distancia entre sus centros? ¿Ah? Entonces graficamos un par de esas circunferencias que son secantes y ortogonales. Que sean ortogonales es lo mismo que decir que los radios en el punto de corte deben de ser perpendiculares. ¿Cómo se construye un par de esas circunferencias? Se construye, por ejemplo, de esta manera. Graficamos una primera circunferencia, luego por alguno de sus puntos trazamos una tangente. Y en esa tangente ubicamos un punto. Por ejemplo, puede ser este de acá. Y por ese punto, como centro, se traza otra circunferencia cuyo radio, o mejor dicho, que esa circunferencia pase por ese punto de tangencia. De esa manera se logran circunferencias que son ortogonales. La de azul y la de amarillo son ortogonales. Cuando son ortogonales, los radios en el punto de intersección deben de ser ortogonales, o sea, perpendiculares.
Ujú. Este radio, digamos que sea de medida a unidades. De medida a unidades. Este otro que sea de medida B unidades. Y la distancia entre los centros, vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida C unidades. ¿Qué se cumple con A, B y C? ¿Qué relación existe entre A, B y C? Siendo que A y B son las medidas de los radios y C la medida de la distancia entre los centros de esas circunferencias. ¿Qué se cumplirá con A, B y C? Ujú. A ver, Zavala Quispe. Vamos, Zavala, saca las garras. Deja el juego por un momento, ¿ya? Ya luego te conectas con tu amigo para que juegues. Ya, vamos, Zavala. 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 Este Sí, muchacho profesor. ya me apagó la cámara. ¿Qué pasa? Vamos, Zavala. Sí, profesor. Ya. No está entrecortado, está escuchando la cosa entrecortada, profesor. Ah, ya. Ok. Las circunferencias son ortogonales. Dicho de otra manera es que cuando son ortogonales, los radios en algún punto de intersección son perpendiculares. Entonces hay que trazar los radios en los puntos de intersección. En un punto de intersección nada más, ¿ya? Trazamos este radio en ese punto de intersección y trazamos este otro en ese mismo punto de intersección. Esos radios miden A y B. Cuando son ortogonales, ese par de radios trazados en ese punto de intersección son ortogonales, o sea, van a determinar el ángulo recto. Ahí aparece el ángulo recto. Y entonces, en ese triángulo rectángulo, Zavala, ¿qué se cumple en ese triángulo rectángulo? Zavala. Uy, ay, ay. Así estamos mal, ¿ah? Así estamos mal. A ver, Huarcaya, saca las garras por las chicocas. Tú misma eres. ¿Qué se cumple en ese triángulo rectángulo? Uy, ay, ay. Ya pues, ¿qué se cumple en el triángulo rectángulo? Ah, Caracas. ¿En serio? ¿En ese triángulo rectángulo se cumple el teorema de las secantes? Por Dios santo. Por Dios santo. Es una nueva teoría, ¿no? En un triángulo rectángulo se cumple el teorema de las secantes. Ah, o sea, el triángulo es una circunferencia, digo. ¿Mm? Así estamos mal. Así estamos mal, digo. A ver, Fernández Gómez, Araceli. Sí, profesor. ¿Qué se cumple en ese triángulo rectángulo? En este triángulo rectángulo, ¿qué se cumple? Ya lo dijo Becerra, ya lo dijo también Barrera. Teorema de Pitágoras, ¿no? Ya lo dijo Barrera, lo dijo también Olaya, también Huarcaya. Ya. Teorema de Pitágoras, pues, ya. A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Cuando dos circunferencias son ortogonales,
Cuando dos circunferencias son ortogonales, los radios trazados en algún punto de intersección, los radios trazados en algún punto de intersección son ortogonales, es decir, son perpendiculares. Se van a cortar con ángulo recto. ¿Ya? Eso sucede cuando tengamos dos circunferencias ortogonales. Ortogonal. Orto es ángulo recto. Orto es recto, mejor dicho. Gonal se refiere a ángulo, o sea, ángulo recto. Y como consecuencia de eso, en ese triángulo rectángulo que se ha determinado, con catetos A y B y la hipotenusa C, se cumplirá pues el teorema de Pitágoras. Luego, la relación que existe entre los radios y la distancia entre los centros es A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. El teorema de Pitágoras. Esta es la 3. Ejercicio 4. ¿Cuál es la distancia de un punto interior a una circunferencia? ¿Cuál es la distancia de un punto interior a una circunferencia? O sea, ¿cómo se calcula la distancia de un punto que está en el interior a una circunferencia? A ver. Voy a graficar esta circunferencia. Y luego un punto que está en el interior. ¿Cómo se calcula la distancia de este punto que está en el interior hacia la circunferencia? A ver, este punto es el centro. Digamos que el radio sea de medida A unidades. El centro que sea de nombre O. Y ese punto que está en el interior de nombre P. ¿Qué se hace para determinar la distancia desde el punto P hacia la circunferencia? Lo que se hace es esto. Trazamos esta recta que pasa por O y por P. Esa recta corta a la circunferencia en este punto. Digamos que sea de nombre A. Entonces, ese segmento PA, la medida del segmento PA sería la distancia del punto P hacia esa circunferencia. Ese radio trazado por el punto P determina ese segmento PA que es la distancia del punto P hacia la circunferencia. PA es la distancia del punto A hacia la circunferencia.
Ejercicio 5. ¿Cuál es la distancia de un punto exterior hacia una circunferencia? Ya, de manera parecida que el caso anterior. De manera parecida. Ahora ubicamos un punto que está en el exterior, tal como ese punto, de nombre P. Para determinar la distancia del punto P hacia esa circunferencia, lo que se hace es trazar este segmento. Y ese segmento que une el punto P con el centro, determina este punto en la circunferencia, de nombre A. Esa distancia PA, la medida del segmento PA sería la distancia del punto P hacia esa circunferencia. Vamos con la dirigida. Ejercicio 1. ¿Qué nos dicen? Del gráfico se cumple que la distancia DP es igual con 5 y CP igual 16. Se pide calcular la distancia o la cuerda AB. No es necesario hacer un gráfico. ¿Ya? Simplemente hay que calcular lo que se está pidiendo. Piden que calculemos esa cuerda AB. Bueno, esta cuerda AB sería la suma X más 2 con X. Piden AB igual X más 2 más X. Bueno, reducimos. Entonces tenemos que esa cuerda AB será 2X más 2. ¿Cuánto vale X? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Cómo? Usando algún teorema. Pero en este caso hay que usar el teorema. Como yo observo dos cuerdas, habrá que usar el teorema de las cuerdas. Sería AP por PB igual CP por PD. Por el teorema de las cuerdas, AP por PB en el segundo miembro sería CP por PD. Ahora hay que reemplazar. Datos. DP5 y CP16. DP igual con 5 y además CP igual con 16. Entonces reemplazamos nada más. Copio esto y luego reemplazo. De A hasta P sería la suma X más 2 en ese paréntesis. De P hasta B es X. De C hasta P el dato 16. Y de P hasta D el otro dato, o sea 5. Eso sería el planteo de ecuación. Luego hay que resolverla. Ahora, para resolver esta ecuación hay varias técnicas, varios métodos, varios procedimientos. ¿Ya? Uno de esos es champa, o sea, vulgarmente conocido con el nombre de al ojo.
formalmente conocido con el nombre de tanteo. Si ustedes tantean, se van a dar cuenta que X es 8. 8 más 2, 10 por 8, igual que 16 por 5, o sea, 80. Entonces, resolviendo, se resuelve y resulta que X es 8. Una vez calculado X, hay que reemplazar en donde se pida calcular. Ya hay que reemplazar. Entonces, la distancia AB serían 2 por 8, 16, aumentado con 2 en 18. Por lo tanto, AB igual 18. Siguiente ejercicio, 2. De acuerdo con ese gráfico, se pide calcular cuánto es X, nada más. Que se muestra una circunferencia con 2 segmentos de secante. Entonces, no es necesario graficar. Simplemente usamos el teorema. Teorema de las secantes. Se cumple el teorema de las secantes. Sería de esta manera. 3 más 9 por 3. En el primer miembro, la suma 3 más 9 por 3. Y en el segundo miembro, la suma X más 3X por X. En el paréntesis, acostúmbrense a usar el paréntesis. Veo que no usan el paréntesis. ¿Que acaso se va a gastar su lápiz? No sé. Ya, entonces, esto sería el planteo de ecuación. En el primer miembro tendríamos 12 por 3, o sea, 36. 36. Y en el segundo miembro sería 4x por x, 4 veces el cuadrado de x. 4x cuadrado. $36 es igual a 4x cuadrado. Entonces, x al cuadrado sería 9, de donde x será 3. Por lo tanto, x igual a 3. No hay más que hacer, solamente nos piden calcular x. El que mide 3, el que es 3. Siguiente ejercicio, 5. Digo 3. Del gráfico o en el gráfico el punto B de tangencia y toda esa información y se pide calcular cuánto mide de A hasta R. Acá sí considero que es necesario hacer el gráfico. Haré entonces el gráfico. Por el punto B trazamos ese segmento de tangente. Ya, entonces datos. AN mide 2, de A hasta N son 2 unidades. De N hasta M 6. Esa cuerda NM mide 6. De Q hasta R 3.
y de P hasta Q 9. Y se pide calcular cuánto mide de A hasta R. Piden calcular AR. No se sabe cuánto es. Para calcular de A hasta R, habría que calcular AB y luego BR para finalmente sumar. ¿Cómo calculamos AB? Por el teorema de la tangente. Se cumple el teorema de la tangente. ¿Qué dice el teorema de la tangente? Un segmento de tangente elevado al cuadrado. En este caso, el segmento de tangente AB elevado al cuadrado debe de ser igual que el producto de dos segmentos, uno de secante y el otro la parte exterior. Entonces, en el paréntesis, como primer factor, la suma 2 más 6. Y en el otro, en la parte exterior que mide 2. De esa manera se plantea el teorema de la tangente. Luego operamos. 2 más 6 sería 8, multiplicado con 2 daría 16. El cuadrado de AB sería 16, entonces AB sería 4. Ya tengo calculado esa distancia de A hasta B. Eso sería 4. Hago que se cumpla el mismo teorema, pero para otro segmento de tangente. ¿Ya? Para el segmento de tangente RB. El mismo teorema. El teorema de la tangente. RB al cuadrado sería ese segmento de secante que mide la suma 3 más 9 por la parte exterior que mide 3. 3 más 9 sería 12 por 3, 36. ¿De dónde que de R esta vez sería la raíz de 36, o sea, 6? Y finalmente hay que sumar. Para calcular de A hasta R hay que sumar AB con RB. De A hasta R es la suma AB más BR. Finalmente sumamos. Sería 4 más 6, 10. Por lo tanto, la distancia AB, luego AB sería 10. Supongo que ya estarán empezando con su examen. O con su temático, digo. En caso no haya alguna pregunta, ya pueden dar su temático. Que como siempre está recontra fácil.